Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de probabilidades y estadística. En esta ocasión vamos a revisar distribuciones discretas de probabilidad. En videos anteriores ya vimos qué es una distribución de probabilidad, estudiamos sus propiedades, vimos qué rayos son las variables aleatorias, demostramos un montón de cosas. Todo esto lo vemos de una manera muy abstracta. Ahora nos falta aterrizar un poco estas ideas para que sean fáciles de entender. Y para hacer esto vamos a comenzar con las distribuciones discretas. Distribuciones discretas ya hemos visto dos, la binomial y la de Poisson. Ya estas dos distribuciones que ya conocemos le vamos a agregar otras tres, la geométrica, la binomial negativa y la hipergeométrica. Estas distribuciones las vamos a estudiar a través de ejemplos, no desde un estudio tan abstracto, tan deductivo, sino que vamos a ir a la aplicación directa y vas a ver cómo emerge esta cuestión de cosas que ya conocemos. Y como siempre, todo lo que vamos a revisar en esta clase lo puedes encontrar escrito en la página web, el enlace está en la descripción. Y si este video te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí si gustas le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y cualquiera de esas cosas raríficas del YouTube. Y si por el contrario no entiendes ni una cuestión, ahí tú puedes escribir tus dudas para que yo te las pueda resolver. Y eso que eso, ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, como decía recién, en este video vamos a revisar las siguientes distribuciones: la binomial o Bernoulli, la distribución de Poisson, distribución geométrica, binomial negativa e hipergeométrica. Cada una de estas distribuciones la vamos a revisar a través de ejemplos, y en particular estas dos primeras nosotros ya las vimos y las hemos estudiado ampliamente, así que vamos a hacer ejemplos muy sencillos para pasarlas rápido. Vamos a centrar mayor atención en estas últimas tres, que son las distribuciones nuevas que vamos a estar revisando en esta serie de probabilidades. Bien, partamos con la binomial, solamente para recordarla de manera veloz. Distribución binomial o Bernoulli. Te dice que una variable aleatoria x tiene distribución binomial con parámetros n y p si solo si la probabilidad de que el x tenga algún valor k es igual a n sobre k, p elevado a k, 1 menos p elevado a n menos k. Entonces, recordemos qué significa cada uno de estos elementos. N es el número de intentos. P es la probabilidad del evento individual. El K es el número de éxitos logrados. Y a partir de esto podemos resolver problemas de probabilidades en que se desarrollan múltiples repeticiones de un experimento idéntico y dicotómico. Por ejemplo, un ejemplo veloz. Se arroja una moneda. No, en lugar de una moneda vamos a poner un dado. Se arroja un dado de 6 caras 15 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 veces un múltiplo de 3? Entonces lo que hace acá es identificar los parámetros del experimento. Dice, se arroja un dado de 6 caras 15 veces. Ese 15 se corresponde con el número de intentos, con el n. Lo voy a marcar con otro color, con amarillo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 veces un múltiplo de 3? Este 4 veces se corresponde con el número de éxitos totales, ¿no es cierto? Los éxitos logrados, con el K. Y esta cosa que te dice 6 caras y múltiplos de 3 te habla de la probabilidad del evento individual, del valor P. Esos dos están conectados. Es un dado de 6 caras y los múltiplos de 3 serían 3 y 6. O sea, son solo dos números entre 3. O sea, entre 6, que diga. Dos números entre 6 en total, así que esto es un tercio. A partir de esto tenemos lo siguiente, que la variable aleatoria x asociada al número de éxitos logrados tiene distribución binomial con parámetros n igual a 15 y p igual un tercio. Esto de acá implica que si queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a este valor k, que es 4, entonces vamos a obtener una probabilidad de 15 sobre 4 por la probabilidad p, un tercio, elevado a 4 por 1 menos un tercio, elevado a 15, menos 4. Recordemos, esto es, este de aquí es n y este de acá es k. Este de acá es k. El de ahí es n y el de abajo es k. Esta cosa que está ahí es p, igual que ese de acá. Y a partir de esto el cálculo se vuelve mecánico, porque ya está planteado. Esto será 15 factorial, 15 menos 4 son 11 factorial, por 4 factorial, un tercio elevado a 4,
por 2 tercios. 15 menos 4 son 11. Aquí podemos observar que el 11 puede simplificar al 15. Va a quedar 12 por 13 por 14 por 15. Estos cálculos los haces si no tienes una calculadora con la tecla de combinación. Los haces a mano, ¿no es cierto? Los simplificas al máximo. Este 4 es 2 por 3 por 4. Acá te queda 2 elevado a 11 dividido 3 elevado a 15. Y acá, como siempre, simplificas todo lo que sea posible simplificar. 2 por 4 son... No, mejor así. 3 por 4 son 12. Así que se matan ahí. Y este 2 le quitará una potencia acá. Queda 10. Así que el resultado de estas cuentas te va a dar 2 elevado a 10 por 13 por 14 por 15. Y todo esto dividido 3 elevado a 15. Estas cosas vas y las metes en la calculadora y ves cuánto te da. El resultado es 0,1948245954. Pero no necesitas escribir todos los dígitos aquí. Basta con escribir aproximadamente igual a un 19,5%. Y ahí está la probabilidad. Bien, revisemos ahora la distribución de Poisson. Tomar aquí distribución de Poisson. Esta nos dice así: una variable aleatoria x tiene distribución de Poisson con parámetro lambda si solo si la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a un cierto valor k es igual a lambda elevado a k sobre k factorial por exponencial de menos lambda. Ahora, recordemos que los procesos de Poisson se dividían en dos especies. Tenemos el caso espacial y el caso temporal. ¿Qué distingue el caso espacial del caso temporal? Esa distinción emerge de cómo se descompone el parámetro lambda. En el caso espacial, el lambda se puede expresar como una densidad por un tamaño de muestra. Esto es densidad y esto un volumen. Ahora, esta densidad debe interpretarse como una densidad de número de partículas, cuántas partículas por metro cúbico, por ejemplo, o una densidad de eventos. Y en el caso temporal, el parámetro lambda se separa de la siguiente manera: como una frecuencia por un intervalo de tiempo. Una frecuencia puede ser, por ejemplo, eventos por minuto. Una carretera pasa 5 autos por minuto, por ejemplo. Esa sería una frecuencia. Y este es un tiempo de observación. Vamos aquí, frecuencia. Y este T es tiempo de observación. En el caso espacial, densidad y volumen de muestra. Estas paridades, estos elementos se pueden entender un poco mejor si lo analizamos desde el análisis dimensional de la física. El objeto lambda tiene que ser adimensional. Por ejemplo, la frecuencia se mide, las unidades de frecuencia es el hertz. Y el hertz es 1 sobre segundo. El periodo es unidad de tiempo, así que esta cosa se mide en segundos. Si tú multiplicas estas dos cosas, los segundos se matan y te queda una cosa adimensional. Lo mismo ocurre con la densidad. La densidad en física sobre todo se mide como kilogramos sobre metro cúbico. Pero esta densidad es un poco distinta. Es una densidad de cosas. No hablamos de kilogramos sobre metro cúbico, sino que hablamos de objetos por metro cúbico o partículas por metro cúbico. Y el volumen de muestra está en metro cúbico, por ejemplo. Cuando multiplicas estas dos cosas, cuando haces densidad por volumen, la unidad de esta cuestión te va a quedar en objetos por metro cúbico multiplicado por metro cúbico. Entonces los metros cúbicos se van a matar y te va a quedar objeto. Pero este objeto en sí mismo no es una unidad física. Esta cosa es adimensional. Mientras se preserve esta circunstancia, mientras ocurra esto, el objeto lambda va a estar bien definido. Es el único cuidado que hay que tener con la distribución de Poisson. Ahora, como dije recién, este se dividía en dos casos, el espacial y el temporal. Vamos a revisar un ejemplo de cada uno. Veamos un ejemplo temporal. Pongamos esto, en una carretera pasan 5 vehículos cada minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen 7 vehículos en 1 minuto y medio? Entonces, en este caso, el número de vehículos que van a pasar en ese intervalo de tiempo tiene distribución de Poisson. Vamos a poner acá. X tiene distribución de Poisson con parámetro lambda si ocurre que la probabilidad de que el X tenga algún valor K es igual a
lambda elevado a k sobre k factorial exponencial de menos lambda. Este k, recordemos, es el número de éxitos. Vamos a ponerlo con amarillo. Número de éxito. Y el lambda es simplemente el parámetro que emerge de analizar si es un tipo espacial o temporal. En este caso es un tipo temporal. El lambda tiene esta estructura. Es una frecuencia por periodo. La frecuencia es la frecuencia promedio. En una carretera pasan 5 vehículos por cada minuto. Entonces, la frecuencia son 5 vehículos por un minuto. Ahora, este objeto vehículos es adimensional, es una cosa abstracta, es una clasificación o una categoría, la categoría de vehículos. No es una unidad física, así que eso no se considera como una unidad. La frecuencia nos va a quedar como simplemente 5 factor de 1 por minuto. Y el periodo T es el periodo de observación. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen 7 vehículos en 1 minuto y medio? Entonces, ese minuto y medio es el periodo de observación, 1,5. Y esta cosa que quedó acá, estos 7 vehículos, se corresponden con el valor de K. Éxitos, número de cosas que pasan en ese intervalo de tiempo. Así que tenemos el K igual a 7. Entonces, lo que vamos a calcular es esto. Es la probabilidad de que la variable aleatoria asociada al número de autos que pasan en 7 minutos sea igual a 7. Esta cosa es igual al lambda. El lambda es frecuencia por tiempo. La frecuencia son 5 y el tiempo es 1,5. Esto aparece elevado acá, así que elevado a 7 dividido por 7 factorial exponencial de menos 5 por 1,5. Y esto ya lo metes a la calculadora y te va a dar el resultado. Si hacemos la cuenta, esta cosa va a dar 0,1464838,322. Pero aquí simplemente escribimos que es aproximadamente 14,65% y con eso quedamos felices. Esa es la probabilidad de que pasen 7 vehículos en 1 minuto y medio. Vemos ahora un ejemplo de caso espacial. Ejemplo, caso espacial. Una persona adulta y normal, y en este caso hombre, tiene en promedio 5 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre. ¿Cuál es la probabilidad de que tomando una muestra de 1,2 microlitros de sangre se obtenga el mismo conteo? Identifiquemos primero los parámetros. Tenemos que un adulto normal, o sea, promedio, hombre, tiene en promedio 5 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre. Esto de acá es una densidad. Tenemos una densidad de 5 millones, 5 por 10 elevado a 6. Partículas, los glóbulos rojos, por microlitro. Luego pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que tomando una muestra de 1,2 microlitros, esto de acá va a ser el tamaño de la muestra, volumen, 1,2 microlitros, se obtenga el mismo conteo? ¿Cuál es el conteo que se obtuvo? El de 5 millones. Es decir, K es igual a 5 por 10 elevado a 6. Entonces, esta cosa nos va a quedar más o menos así. Tenemos una variable aleatoria X con distribución de Poisson, con parámetro lambda, donde el lambda igual a esta densidad por ese volumen. Esto implica que la probabilidad de que el X tenga un cierto valor K es igual a lambda elevado a K sobre K factorial exponencial de menos lambda. El lambda es densidad por volumen, o sea 5 por 10 elevado a 6 por 1,2. Esto está elevado a K, 5 por 10 elevado a 6. Y todo esto dividido 5 por 10 elevado a 6 factorial exponencial de menos 5 por 10 elevado a 6 por 1,2, entre paréntesis. Ahora, la dificultad aquí va a estar con este factorial. No lo vamos a poder calcular. Pero lo normal sería de que este número sea extremadamente pequeño. ¿Cómo podemos averiguar eso? Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a calcular logaritmo natural a esta probabilidad. Por ahora no vamos a evaluar nada. Vamos a calcular el logaritmo natural de la probabilidad. Es decir, el logaritmo natural lambda elevado a k sobre k factorial exponencial a menos lambda. Esto de acá nos va a quedar de la siguiente forma. Lambda elevado a k factorial más logaritmo natural de exponencial de menos lambda. Utilizando las propiedades del logaritmo, ¿no es cierto? Esto de acá será logaritmo natural lambda elevado a k menos logaritmo natural de k factorial más... Bueno, aquí puedo matar el logaritmo natural con el exponencial lambda. Y esto de acá queda k logaritmo natural de lambda menos logaritmo natural de k factorial menos lambda. Ahora podemos utilizar la fórmula de Stirling. Cuando el n es un número grande,
Esto se puede expresar de esta forma, con n grande. Esta es la fórmula de Stirling. Entonces, aplicando esta fórmula, la probabilidad, el logaritmo natural de la probabilidad de que el x sea igual al k, va a ser igual a k, o mejor dicho, va a ser aproximadamente igual, va a ser parecido a k logaritmo natural de k menos, no, aquí es lambda. K logaritmo natural de lambda menos k logaritmo natural de k menos lambda. Y esto ya lo puedes empezar a reemplazar los datos. El k era 5 por 10 elevado a 6. Y el lambda era 5 por 10 elevado a 6 por 1,2. Y la memoria no me falla. Sí, el lambda, recordemos, es rho v. 5 por 1 por 10 elevado a 6 por 1,2. Listo. Entonces tenemos esos valores. Entonces esto va a implicar que aquí voy a tener 5 por 10 elevado a 6 logaritmo natural de lambda, o sea, por 5 por 10 elevado a 6 por 1,2 menos 5 por 10 elevado a 6 logaritmo natural de 5 por 10 elevado a 6 menos 5 por 10 elevado a 6, y aquí me estoy quedando sin pizarra a lo ancho, me estoy saliendo. Menos lambda menos 1,2 por 5 por 10 elevado a 6. Esta cosa va a quedar... aquí falta esto. Hay que tener cuidado con el signo menos. Vamos a reordenar términos. Entonces queda 5 por 10 elevado a 6. Logaritmo natural. Aquí voy a separar este logaritmo en dos partes. Queda logaritmo natural de 5 por 10 elevado a 6 más logaritmo natural de 1,2. Menos 5 por 10 elevado a 6. Logaritmo natural de 5 por 10 elevado a 6 más 5 por 10 elevado a 6 menos... Aquí voy a correr todo esto un poco para aprovechar mejor el espacio. Así, 1,2 por 5 por 10 elevado a 6. Voy a multiplicar esta cosa, queda 5 por 10 elevado a 6, logaritmo natural de 5 por 10 elevado a 6, más 5 por 10 elevado a 6, logaritmo natural de 1,2, menos 5 por 10 elevado a 6, logaritmo natural de 5 por 10 elevado a 6, más 5 por 10 elevado a 6 menos 1,2 por 5 por 10 elevado a 6. Entonces vamos a matar las cosas semejantes. Este de acá se va a matar con este de acá. Son lo mismo pero con signo opuesto, así que fuera. A partir de esto tenemos 5 por 10 elevado a 6 logaritmo natural de 1,2 más... Fijémonos en estos de acá. Tienen eso en común, pero está esa diferencia. Así que en vez de más, vamos a poner aquí menos 0,2 por 5 por 10 elevado a 6. Y esto lo puedo simplificar. 5 por 10 elevado a 6, factor de logaritmo natural de 1,2 menos 0,2. Y puedo ver cuánto me da esta cosa. Lo que me interesa a mí es conocer el signo de esta cuestión. Así que solamente voy a calcular eso. Esa cosa me va a dar lo siguiente. Menos 0,01767. Lo voy a poner aproximado porque estoy tomando la aproximación de ese valor. Así que esto aquí es solo una aproximación. Y todo esto multiplicado por 5 por 10 elevado a 6. Lo importante acá es saber de que esta cosa es un número negativo. Y no solamente es un número negativo, sino que además es un número grande. Es bastante grande. Recordemos que acá estamos calculando la probabilidad del logaritmo de la probabilidad. Estamos calculando el logaritmo natural de la probabilidad de que el x alcance un valor igual a k. Esa cosa es igual a esto que acabo de sacar. Voy a quitar un poco este círculo para que yo pueda copiar esto. Eso de aquí va a implicar lo siguiente, que la probabilidad de que el x sea igual a k, recordemos que esto es una aproximación. Antes de hacer cualquier cosa, estos son aproximaciones. Entonces, si saco la probabilidad, esto va a ser aproximadamente igual a exponencial de esta cosa. Menos 0,01767 por 10, no, por 5, aquí me falta por 5 por 10 elevado a 6. Y esta cuestión, como un número negativo y de tamaño grande, va a ser igual, bueno, aproximadamente igual a 0. Va a tender a 0, va a ser un número muy pequeño. Lo puedes probar en la calculadora. Entonces, aplicando este truco de la fórmula de Stirling, puedes simplificar las cuentas. Porque si intentas hacer las cuentas con estos números, no va a haber calculadora que te pueda ayudar, va a explotar. Pero a través de la fórmula de Stirling, puedes simplificarla un poco, hacer que sea más fácil, hacer que los números sean más manejables, y con eso ya puedes estimar cómo va a ser la probabilidad de que el conteo de glóbulos rojos se mantenga aun cuando tome una muestra de
1.2 microlitros de sangre. Según el cálculo, la probabilidad de que eso ocurra, de que se mantenga el mismo conteo de glóbulos rojos, es casi cero. Es muy cercana a cero. Ahora, es probable que acá el tema de la fórmula de Stirling te haya sonado un poco complicada, esto de acá. Si ese es el caso, si te ha costado entender la fórmula de Stirling, te voy a dejar por aquí arribita una tarjetita que te va a llevar a otro video donde también se aplica. Entonces, viendo distintos ejemplos de uso, puede que te resulte más sencillo entenderla. Y te voy a dejar una tarjetita para que lo puedas revisar. Pero por ahora revisemos otro caso. Vamos a ir a la distribución geométrica. Vámonos por aquí arriba. Distribución geométrica. Para entender la distribución geométrica tienes que imaginarte un proceso binomial. Por ejemplo, tirar una moneda que puede salir cara o sello. Lo que hace uno en un proceso binomial es preguntarse por el número de caras, por ejemplo, que se obtienen entre n lanzamientos. ¿Cierto? O tú te preguntas, o haces la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 5 caras? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 5 caras entre 10 lanzamientos? Esa es la pregunta que haces cuando resolvemos a través de una distribución binomial. Te preguntas por el número de éxitos entre n intentos. Ahora cambiemos un poco la pregunta. ¿Qué pasa si ahora preguntamos cuál es la probabilidad de obtener el primer éxito en el 10º intento? Aquí te darás cuenta de que el número de intentos asociado al primer éxito tiene distribución geométrica. El número de intentos asociado al primer éxito de un proceso binomial tiene distribución geométrica. Y en general uno dice de esta forma: X tiene distribución geométrica con parámetro P si ocurre lo siguiente: la probabilidad de que el X sea igual a un valor K es igual a P 1 menos P elevado a K menos 1. Esta es la expresión de una distribución geométrica. Entonces, recordemos que son cada uno de estos elementos. Este P es la probabilidad del evento individual o éxito individual. Si estás lanzando monedas, cara o sello, será un medio. Si estás lanzando dados y quieres ver la probabilidad de que sea 1, por ejemplo, un dado de 6, será un sexto. Así, lo mismo que en un ensayo binomial. Pero la variable aleatoria X está asociada al primer éxito. O mejor dicho, el intento en que se obtiene el primer éxito. Puede ser en el primer intento, puede ser en el segundo intento, en el tercero, en el cuarto y así. Entonces, resolvamos un ejemplo sencillo en donde se utiliza la distribución geométrica. Ejemplo, usted y un amigo juegan a la ruleta rusa. Para el juego usan un revólver de 6 compartimentos. Entonces, usan un revólver de 6 compartimentos y una munición real. Cada vez que se jala el gatillo y la bala no sale, se revuelve el tambor y se pasa el arma al compañero para que ejecute su turno. Bajo este esquema, ¿cuál es la probabilidad de morir en el primer intento? 2 en el segundo intento. ¿Cómo resolvemos esta cosa? La situación es así. Están las dos personas y ambos están jugando a la ruleta rusa, así que están con la misma arma. Esta arma tiene 6 compartimientos y una de ellas se coloca una bala de verdad. Entonces, en el primer intento, la persona que va a hacer, pongamos aquí estás tú y aquí está el amigo. Tú lo que haces es revolver el tambor, así que te va a tocar una al azar. Si sobrevives, le pasas el arma a tu compañero, pero antes de pasársela, le vuelves a revolver el tambor. De modo que el amigo va a jugar en exactamente las mismas condiciones si tú has sobrevivido. Y este proceso se va a repetir de ida y de vuelta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de vivir en el primer intento? Vamos a poner aquí solución. Solución, vamos a resolver la parte 1. La probabilidad de vivir en el primer intento va a ser obviamente un sexto porque es solamente un intento. Ese es sencillo. Y es lo que te va a decir la distribución geométrica. Tienes una variable aleatoria X con distribución geométrica de este estilo, donde P es igual a un sexto, porque son 6 compartimentos y uno de esos tiene la bala real. Entonces, si calcula la probabilidad de que el X sea igual a 1, esta cosa va a ser igual a P factor de 1 menos P elevado a 1 menos 1, pero el P es un sexto, y esta cosa te va a dar 1, porque está elevado a 0. Así que va a tener de inmediato que es un sexto, lo cual es obvio, lo que ya sabías. Pero en el caso 2, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir en el segundo intento? Bueno, en realidad la probabilidad de morir en el segundo intento. ¿Cierto? La probabilidad de morir es de un sexto. ¿Cómo le haces en el segundo intento?
¿Qué tiene que ocurrir para que te mueras en el segundo intento? Muy sencillo, tienes que haber sobrevivido el primero, ¿no es cierto? O sea, eso quiere decir que el arma no disparó en el primer intento, ni tampoco disparó cuando le tocó al amigo. Así que con K igual a 2 tampoco disparó, tiene que disparar con K igual a 3. En el primer intento es K igual a 1, en el segundo intento cuando lo hace el amigo es K igual a 2. En el tercer intento es K igual a 3 cuando te toca a ti. Entonces tienes que calcular la probabilidad de que la variable aleatoria X sea igual a 3. Esto va a ser P1 menos P elevado a 3 menos 1. Ya sabemos que P es igual a un sexto. Un sexto, 1 menos un sexto, y esto queda elevado a 2. Un sexto por 5 sextos al cuadrado. Esto es lo mismo que 25 dividido 6 por 36. Y 36 por 6 son 36, 3 por 6, 18, 19, 21. 210, 116 que diga. Y me engañé con mi propia letra. Aquí es un 6. O dividido 216. Y esto lo metes en la calculadora y te va a dar la probabilidad de que te mueras en el segundo intento. En tu segundo intento. 25 dividido 216. 0,11574074, bla, bla, bla. Aproximadamente un 11,6%. Y ahí está. Es bastante sencillo. Entonces, resumiendo, distribución geométrica. Esta emerge del ensayo binomial, pero ya no te preguntas por el número de éxitos entre n intentos, sino que te preguntas por el intento en el que obtienes el primer éxito. Y hay muchos ejemplos de ese estilo. Por ejemplo, puedes preguntar cuántas veces puedes lanzar una moneda, cara o sello antes de obtener la primera cara o antes de obtener el primer sello. Ese número de veces tiene distribución geométrica. Bien, pasemos a la siguiente distribución, la binomial negativa. Aquí, distribución binomial negativa. La distribución binomial negativa es una suerte de generalización de la geométrica. Cuando realizas un experimento binomial como lanzar una moneda, con la distribución geométrica tú te preguntabas por el número de intentos antes de obtener el primer éxito. Con la binomial negativa, tú te vas a preguntar por el número de intentos hasta lograr un cierto número de éxitos. Por ejemplo, te puedes preguntar cuántas veces tengo que lanzar la moneda antes de obtener el tercer éxito. No el primero, sino que llegar hasta el tercero. Entonces, ese número de intentos asociado a ese número de éxitos tiene distribución binomial negativa. Entonces decimos, X tiene distribución binomial negativa con parámetros m y b, entonces la probabilidad de que el x tenga algún valor k va a ser igual a k-1 sobre m-1. Esta es una combinatoria, p elevado a m, 1 menos p elevado a k-m. Esta es la distribución binomial negativa. Vamos a ver un ejemplo donde se aplica esta cosa. Se arroja un dado de 12 caras. Se considera crítico a los resultados 1 y 12. Entonces la pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener el tercer crítico en el quinto intento? Entonces, ¿cómo resuelve esta cuestión? Identificamos cada cosa con la distribución. Vamos acá. El P, como siempre, es la probabilidad de éxito individual. Y el M es el número de éxitos a lograr. Por ejemplo, en este caso van a ser 3. Y el K es el número de intentos. Bueno, el X, ¿no es cierto? Número de intentos que alcanza un cierto valor K. Ese es el número de... Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener el tercer éxito en el quinto intento? En vez de hacer el análisis de las sigmas álgebras y el espacio muestral y todo ese cálculo que queda muy largo, utilizamos la distribución geométrica negativa. O sea, binomial negativa. Nos queda probabilidad de que la variable aleatoria X sea igual a 5 en el quinto intento. Esta cosa va a ser igual 5 menos 1. El M es el tercer éxito, al tercer crítico. 3 menos 1. La probabilidad del evento individual P es igual a 2 elementos sobre 2. Así que va a ser un sexto. Un sexto elevado a M, o sea, elevado a 3. Factor de 1 menos un sexto elevado a K menos M. El K es 5 y el M es 3. Entonces aquí te queda 4 sobre 2, un sexto elevado a 3, 6, 5 sextos elevado a 2. Y tienes que calcular ese número y ya está listo el ejercicio. Esta cosa te queda 4 factorial. 4 menos 2 son 2 factorial por 2 factorial.
5 al cuadrado partido por 6 a la quinta. Y ahora solo tiene que simplificar. Este 2 simplifica el 4 factorial, te queda 3 por 4. Este 2 es simplemente 2. Aquí queda un 5 al cuadrado, 6 a la quinta. Acá podemos hacer un truco. Voy a pescar este 6 a la quinta, lo voy a poner a la cuarta porque lo voy a sacar acá afuera. 6. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque así puedo escribir estas cuentas de la siguiente forma. Queda 3 por 2 por 2 dividido 2 por 5 al cuadrado partido por 6 a la cuarta. Este 2, aquí me faltó el 6. Mata ese 2 y este 6 mata a esos 2. Entonces así queda más fácil. 5 al cuadrado partido por 6 a la cuarta. Y esa cosa lo metes a la calculadora. 25 dividido 6 elevado a 4. Y esa cosa te da 0,0192901. Y más cosas. Eso es aproximadamente igual a 1,9%. Y ahí está resuelto un problema con binomial negativa. Ahora solamente nos falta la última distribución. Ejemplo de la distribución hipergeométrica. Una forma de entender rápidamente la distribución hipergeométrica es con los típicos ejemplos de sacos con bolitas. Entonces, imagina que tienes un saco con n bolitas. 3, 4, 5, 6, n. Vamos a ponerle números con n bolitas. Ahí está el saco. Ahora, dentro de estas bolitas hay una clasificación. Unas serán blancas y las otras serán negras. Pero como aquí no puedo pintar blanco ni negro, voy a pintar unas de azul y otras las voy a pintar rojas. Entonces lo que tenemos acá son dos estratos. Hemos dividido la población de bolitas en dos estratos. Están las que son azules y están las que son rojas. Ahora imagina de que de esta bolsa con bolitas tomas una muestra aleatoria de n. Aquí esta cosa va a atrapar a n bolitas. Esta es una muestra aleatoria. Entonces el saco completo tiene n bolitas en total. Y de estas n bolitas en total hay dos estratos. Unas son azules y las otras son rojas. Supongamos que de las azules, m son azules. Eso implicará que en consecuencia n menos m son rojas. Y de esta población total saco este n pequeño de bolitas al azar. Entonces, si yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que sacando n bolitas al azar obtenga x de ellas de color azul? Esta x, número de bolitas azules obtenidas al azar, tiene distribución hipergeométrica. Este X tiene distribución hipergeométrica. ¿Y cómo se define esa distribución hipergeométrica? Uno dice de la siguiente forma. X tiene distribución hipergeométrica con parámetros n, m y n. Recordemos que el n es el número total de bolitas. El m es el número de bolitas azules, de uno del color, ¿no es cierto? Y n pequeño es el tamaño de la muestra. Entonces, la probabilidad de que el x sea igual a algún valor k va a ser igual a lo siguiente. M sobre k, n menos m, n menos k, de acá abajo va n sobre n. Entonces, vamos a señalizar cada uno de estos parámetros. Número total de bolitas. El m, número de bolitas dentro de cierto estrato. Recordemos que aquí el conjunto de bolitas se dividen en dos especies. Unas son azules y las otras, por decirlo así, son no azules, o sea, rojas. O sea, son de otro color. Hay bolitas azules y no azules. A eso me refiero a que son un número de cosas dentro de un cierto estrato. Y el n, tamaño de muestra. Entonces, ¿quién es la variable aleatoria? La variable aleatoria x es el número de bolitas en el estrato. En este caso que son bolitas azules, ¿cierto? En el estrato, que tiene cantidad m obtenidas de una muestra de tamaño n. Está el tamaño de la muestra. Esa es la distribución hipergeométrica. Veamos un ejemplo de esta cosa. Y me quedé sin pizarra, así que voy a tomar toda esta cuestión y me lo voy a llevar para otro lado. Esto me lo voy a llevar por allá arriba. Por ahí. Ahora sí, un ejemplo. Ejemplo. En un curso de 30 personas hay 12 hombres y 18 mujeres. Dice, elige un grupo de 7 personas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 sean hombres? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un conjunto de 30 elementos. Hay 30 personas. Estas personas se dividen en dos estratos. Unos son mujeres y los otros son hombres. En las mujeres hay 18 y en los hombres hay 12. De este grupo de personas se extrae una muestra al azar de tamaño n, ¿cierto? De un total de 30. Aquí son n igual a 30. Entonces, si nos fijamos bien en la forma en que está redactado este problema,
nos estamos centrando en la característica hombres. 12 son hombres. Entonces, este 12 es el número de estrato, M. El 18 vendría siendo N menos M. Si nos preguntan cuál es la probabilidad de que 5 sean mujeres, podemos invertir esta clasificación. Nos preocuparíamos de mujeres y de no mujeres. Pero como está redactado al revés, este será hombres y no hombres. O sea, son dos estratos excluyentes. Entonces, lo que nos estamos preguntando aquí es por la probabilidad de que la variable aleatoria X asociado al número de hombres extraído de esta muestra al azar sea igual a 5. Esta cosa va a ser igual a M sobre K. El M es el número de hombres totales en el curso, 12. Sobre 5, que es el número de hombres que se supone que voy a extraer de esa muestra aleatoria. Aquí queda el N, que son 30, menos el M, que son los 12. A ver, voy a anotarla. Para no hacer esto de memoria, voy a traerme esta cosa. A ver, que los fusione, ya no importa, lo voy a copiar acá. Tenemos probabilidad de que el X sea igual a K. Esta cuestión es igual MK, N menos M, N menos K. Y toda esta cuestión dividido N sobre N. Ya, entonces, teniéndose en cuenta que a 30 menos 12, el N es igual a 7 porque estoy sacando 7 personas. Menos 5, que serían los hombres, dividido el N grande, que es el número total de personas, y el N pequeño, que es el tamaño de la muestra, que son 7. Calculo esta cuestión y me va a dar la probabilidad de que en ese grupo de personas, de 7 personas elegidas al azar, me salgan 5 hombres. Esta cosa te queda 12 factorial, 12 menos 5 son 7, por 5 factorial, aquí queda 30 menos 12 son 18, 7 menos 5 son 2, 37. Vamos a hacer estas cuentas cada una por separado. Ya, aquí tenemos 12 factorial, 7 por 5, aquí quedan 18 factorial, 18, 16 factorial por 2 y toda esta cosa dividido por 30 factorial, 23 factorial por 7 factorial. Y esta cosa a lo mejor es acomodarla. 12 factorial, 7 factorial por 5 factorial, 16 factorial por 2 factorial, el 18 factorial, 23 factorial por 7 factorial y toda esta cuestión dividido 30 factorial. Ya, entonces empezamos a matar cosas. Este 7, a ver, lo voy a marcar con rojo. Este 7 factorial se mata con este de acá. Este 16 lo vamos a matar con este 18. Entonces me queda 17 por 18. Este 5 lo vamos a matar con este de acá. 5, 6 por 7 por 8 por 9 por 10 por 11 por 12. Y este 23 lo vamos a matar con este 30. 24 por 25 por 26 por 27 por 28 por 29 por 30. ¿Y qué más se puede matar? Se puede matar este 2. No, este 6 queda un 3. Entonces queda 3 por 7 por 8 por 9 por 10 por 11 por 12 por 17 por 18. Toda esta cuestión queda dividido por 24, 25, 26 por 27 por 28 por 29 por 30. Entonces 3 y 10 matan a 30. El 12 y el 24. El 2, voy a marcar otro color. El 2, el 18 se transforma en 9. El 7 con el 28 hace un 4. Y el 4 mata al 8, lo transforma en un 2. El 9 y el 27 hacen un 3. Y el 3 se mata con este 9. Queda 3. Y arriba parece que ya quedan solo números primos. Así que ya no se puede hacer nada más. Se queda 2 por 11 por 17 por 3 arriba. 25 por 26 por 29. Y si todas estas cuentas están bien hechas, el resultado sería 0,059522. Y más dígitos. O sea, aproximadamente un 5,95%. Y ahí está hecho el cálculo. Me parece que aquí tengo, esta calculadora tiene la tecla, tengo una calculadora con la tecla de combinatoria. Ah, sí. Entonces, si tienes la calculadora con tecla de combinatoria, te sale mucho más sencillo de calcular. Voy a corroborar las cuentas. Ah, sí, dio bien, está perfecto. Perfecto, ahí está. Ahí queda el resultado. Lo estaba corroborando con mi calculadora. Tengo una calculadora con la tecla de combinatoria. Así lo harías si no tienes la tecla de combinatoria, simplificando números y luego haciendo el álgebra. Pero si tienes una calculadora con la tecla de combinatoria, te sale mucho más fácil porque solo tienes que meter esta parte de acá en la calculadora. O sea, en realidad metes 12,5, 18,2 dividido 37. Lo metes y te sale el número al tiro. Te ahorra todo este jaleo. Bien, quedamos hasta aquí por ahora. Adiós.